Este hombre ejecutó a criminales de guerra nazis, asesinos seriales e incluso a un padre inocente. Y luego dijo que la pena de muerte no funciona. Ejecutó a más de 400 personas, posiblemente hasta 600, y al final de su vida escribió que la pena capital no había logrado nada. Su nombre era Albert Pierre Pont. Fue el verdugo más prolífico de Gran Bretaña en el siglo XX. La muerte no solo era su trabajo, era un negocio familiar. Su padre era verdugo, su tío era verdugo. Y cuando era niño en la escuela, cuando le preguntaron qué quería ser de grande, dijo: «Quiero ser verdugo como mi papá». Albert cumplió su deseo. Luego pasó el resto de su vida preguntándose si todo eso no tenía sentido. Este es un episodio fascinante y una inmersión realmente interesante en una figura histórica de la que quizá nunca hayas oído hablar, pero que nunca olvidarás. Así que siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todos los tiempos, de toda la historia, para siempre. Sí, eso es lo que hago en esta tienda. Trato de descubrir todo lo que ha sucedido alguna vez. Y vaya, hay un montón de cosas. No ha parado de pasar de todo desde que llegué aquí. Así que tenemos mucho de qué ponernos al día. No tenemos tiempo que perder. Pero antes de empezar, solo quiero agradecerte mucho por sintonizar este episodio. De verdad, cada vez que das clic en un episodio, cada vez que apoyas a la comunidad, cada vez que te unes al campamento, ayudas a que todo funcione. De verdad, la razón por la que hago el programa es porque puedo pasar el rato con personas como tú durante 1 hora al día. Realmente significa todo para mí. Así que muchas gracias por mantener las luces encendidas en la tienda, por mantener el fuego ardiendo, y estoy en deuda contigo, y también lo está Cristos, ¿verdad, Cristos? Absolutamente. Vamos, amigo. Solo das una calada a tu vapeador y luego simplemente dices: vamos. Vamos, tenemos que ser un poco más profesionales aquí en los campamentos. ¿O es el Bohemian Grove? Tienes que ser un poco más serio. Está bien. No, Cristos, también quiero darte las gracias a ti. Eres un gran tipo y aprecio que siempre estés aquí. Realmente lo aprecio, Mark. Eso es muy bueno. Está bien. Vamos, solo iba a decir que es muy dulce. Vamos a entrar en el tema. Está bien. ¿Quién es Albert Pierre Pont? Es un apellido francés. Así que, primero que nada, lo voy a pronunciar Pierre Pont. Su nombre obviamente es como Pierre Pont, así es como se diría, pero yo voy a decir Pierre Pont porque así lo decían los británicos. Es un personaje fascinante en la historia, y creo que probablemente nunca hayas oído hablar de él, pero cambiará tu perspectiva sobre la pena de muerte, la ejecución, la vida, y tiene una filosofía real ligada a todo su recorrido que es realmente increíble. Un pequeño detalle con el que me gusta empezar: Albert Pierre Pont fue un verdugo. Era un verdugo de la horca. Mató a entre 400 y 600 personas. Él era el tipo que lo hacía, el verdugo, el hombre de la capucha negra que simplemente lo hacía realidad. Ahora, él murió en 1992. Él manejaba todo esto en el siglo XX, escuchaba a los Red Hot Chili Peppers. Es una locura. 1992 es cuando murió. Escuchó a Metallica. Pudo tomar Mountain Dew. Tomó Mountain Dew. O sea, piénsalo. O sea, no fue hace tanto tiempo. Era un tipo real que vio copas del mundo y todo eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Es una locura. Así que vamos a poner el contexto. Bien, ¿cómo es que alguien se convierte en verdugo? Bueno, para Albert Pierre Pont, él nació dentro de ese mundo el 30 de marzo de 1905 en el pueblo de West Riding en Yorkshire, Inglaterra. Era el tercero de 5 hijos, el hijo mayor, y su familia era pobre. Y no como ese tipo de pobreza romántica de, ya sabes, como que mi mamá ordeñaba las vacas, no. Era más bien que el papá iba de trabajo en trabajo, como aprendiz de carnicero, fabricante de zuecos, obrero de molino, y ya sabes, se gastaba en alcohol cualquier dinero que entraba. Y pues, era terrible. Ahora, su papá se llamaba Henry Pierre Pont. Ahora Henry tenía un secreto. En 1901, de hecho, él había estado en la lista oficial de verdugos del servicio penitenciario de Su Majestad. Era un trabajo de medio tiempo. Está bien, era algo que hacías como un extra. ¿Sabes a lo que me refiero? Y no hay salario ni pensión, solo una tarifa que te pagan por cada ejecución, trabajo por encargo. Y solo te pagan, y solo te presentas cuando te llaman. Así que ahora el papel requiere discreción por encima de todo. A los verdugos se les prohibía atraer la atención pública o compartir detalles de su trabajo con nadie. Pero aquí está el asunto con el viejo Enrique. Enrique era un bebedor, y uno muy empedernido. Ahora, un día, se presenta en la prisión un día antes de que se programara una ejecución, posiblemente bajo la influencia del alcohol, y regaña furiosamente a las personas que lo habían llamado. Ahora, tal vez fue el estrés de mantener a una familia, tal vez fue la culpa de ser verdugo, fuera lo que fuera. En 1910, Enrique es removido.
Ahora, su hermano, Thomas Pierpont, quien se había unido a la lista de verdugos en 1906, continuó el trabajo con mucho más profesionalismo y llegaría a convertirse en uno de los verdugos más experimentados de Gran Bretaña. Ahora, Alberto no se enteró de todo esto hasta 1916, cuando las memorias de Enrique fueron publicadas en un periódico. Ese fue el momento en que la verdadera carrera de Enrique fue revelada por completo a su familia. Alberto tenía 11 años y, en lugar de estar horrorizado, estaba fascinado. Bueno, cuando el viejo papá Enrique murió en 1922, Alberto, que entonces tenía solo 17 años, heredó dos pequeños folletos, básicamente, en los que su padre había escrito su historia como verdugo. Y en estos libros estaba el diario de ejecuciones de su papá, y el diario enumeraba detalles de cada ahorcamiento en el que participó, y Alberto los estudió y se obsesionó con ellos. Y durante el resto de los años 20, Pierpont trabajó como repartidor para una tienda de abarrotes, pero nunca perdió de vista lo que realmente quería hacer. Y luego, el 19 de abril de 1931, escribió a los comisionados de prisiones y solicitó convertirse en asistente de verdugo. Fue rechazado. No había vacantes, no había trabajo. Vuelve después. 6 meses después llega esta invitación. Y se entrenó durante 4 días en la prisión de Pentonville en Londres, practicando con maniquíes. Y en septiembre de 1932, a la edad de 27 años, fue aceptado oficialmente en la lista como verdugo asistente. Y su primer trabajo llegó en diciembre de 1932. De hecho, estaba ayudando a su tío Tom en una prisión en Dublín, ahorcando a un joven agricultor irlandés llamado Patrick McDermott, quien había asesinado a su hermano. El trabajo de Pierpont como asistente era básicamente seguir al prisionero hasta la plataforma, atar sus piernas y apartarse de la trampilla antes de que su tío jalara la palanca. Bastante fácil, ¿verdad? Todo el proceso, desde el cadalso hasta la muerte, tomó menos de 1 minuto. Y durante el resto de los años 30, Pierpont era básicamente, ya sabes, un asesino de medio tiempo. Tenía su trabajo diario y luego aceptaba estos trabajos ocasionales de ejecución conforme se presentaban. Ahora, la mayoría de ellos fueron junto a su tío Tom, y no ese tío Tom, era simplemente su verdadero tío, el tío Thomas, así le vamos a llamar. Y aprendió el método de su tío. Era, ya sabes, digno y muy preciso. No estaba borracho todo el tiempo, lo cual es bueno. Y el consejo de Tom para Albert fue bastante claro. Si no puedes hacerlo sin whisky, mejor no lo hagas. En ese entonces, supongo que los verdugos tenían cierta reputación de ser bebedores porque la culpa los afectaba y los estresaba. Se ponían nerviosos. Así que se la pasaban bebiendo, y Tomás decía, no, tienes que ser profesional en esto, nada de beber en el trabajo. Ahora, Albert se ganó su lugar durante los siguientes 10 años, hasta octubre de 1941, cuando Pierpont finalmente realizó su primera ejecución como verdugo principal. Ahora, él solo tenía 36 años y encontró su vocación. La primera tarea fue ejecutar al brutal asesino de la mafia, Antonio Baby Mancini. Pero Albert no solo iba a hacer el trabajo, iba a reinventar el arte de matar. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen un poco raras, así que sígueme la corriente. Albert Pierpont no solo llegaba, hacía el trabajo y se iba. Perfeccionó lo que hacía, abordaba la ejecución con la precisión de un cirujano o algo así. Y esa combinación, ¿verdad? Como tomar algo moralmente gris, que es un poco cuestionable, y tratar de encontrar la mejor manera de hacerlo y cómo hacerlo, ya sabes, de la manera más humana posible. Es una de las cosas más interesantes de toda esta historia, ¿verdad? O sea, está bien, vas a matar a alguien. Esperas que hayan hecho algo malo, pero no sabes todos los detalles, ya sabes, así que de alguna manera lo racionalizas en tu mente. Quieres que la muerte sea rápida porque eso es lo más humano que puedes hacer. No quieres que esta persona sufra más. O sea, esto a veces pasa con la horca, donde, ya sabes, alguien está colgado, se rompe el cuello, pero no muere. ¿Y entonces qué? ¿Quedan libres? No puedes dejarlos ir. Si le cortas la cabeza a un pollo, el cuerpo corre un poco. Caray, eso es oscuro, Cristos. Ese es uno de los ejemplos más populares. ¿Ejemplos de qué? De un pollo que no muere. No, hablo de un tipo que se rompe el cuello, pero no muere. Así que tienen que matarlo de otra manera. Eso es muy diferente. Perdón, todo lo que digo es que Pierpont básicamente intentó estandarizar este proceso y lo perfeccionó hasta convertirlo en lo que la gente ha descrito como un arte. Así que esto es lo que él hacía. El día antes de una ejecución, él llegaba a la prisión y le daban la altura y el peso del condenado a muerte, y miraba a través de lo que llamaban la mirilla. Ahora, esto es una pequeña, ya sabes, como una mirilla en la puerta de la celda para observar la complexión del prisionero sin ser visto realmente. Y luego iba a la cámara de ejecución, que normalmente estaba justo al lado de la celda de la persona condenada, y probaba el equipo usando un costal de arena del mismo peso. Quiero decir, es bastante loco que él simplemente tuviera que entrar a la cárcel, mirar a un tipo y decir, este tipo va a morir mañana.
Y luego él era el que lo mataba. Ahora, cuando se trata de la horca, la longitud de la caída es fundamental. Si es muy corta, el cuello no se rompe, y el prisionero simplemente se asfixiaría lentamente durante unos 20 minutos. Eso es lo que quería decir. Sí, no es que les rompan el cuello, sino que simplemente se asfixian y no les rompen el cuello. ¿Entiendes lo que digo? Sí, por el punto anterior del pollo que mencionaste. Ahora, si la caída es demasiado larga, entonces literalmente podrías decapitar a la persona. Y eso es extremadamente brutal y gráfico, y francamente, un desastre. Sangriento, sí. Ahora, para encontrar la longitud perfecta, Pierpont utilizó la tabla de caídas del Home Office británico. Esta es una tabla que calcula la longitud correcta de la caída según el peso del prisionero. Pero él hacía sus propios ajustes a la tabla basándose en lo que observaba a través de la mirilla. Literalmente, cosas como qué tan grueso es su cuello, qué tan musculosos son. Y después de un tiempo, él simplemente podía calcularlo a ojo. Literalmente como un experto que puede, ya sabes, mirar tu tobillo torcido y decir, es un tobillo torcido. Él solo miraba a un tipo y decía, sí, 8 pies, este tipo de cuerda nylon. O sea, él simplemente, él sabía hacer su trabajo a la perfección. Ahora, en la mañana de una ejecución, siempre a las 8 a.m., Pierpont, su asistente, y 2 oficiales de la prisión entraban en la celda de la persona condenada. Pierpont luego ataba los brazos del prisionero detrás de su espalda, con una correa de cuero, y luego el grupo caminaba por una puerta que comunicaba con la cámara de ejecución. El prisionero era colocado en una marca sobre la trampilla, y luego le colocaba una capucha de algodón blanca sobre la cabeza y después la soga. Una cuerda forrada de cuero con este ojal de metal colocado debajo del hueso de la mandíbula izquierda, diseñada para que, cuando el prisionero cayera, la cabeza se forzara hacia atrás y el cuello se rompiera en la segunda vértebra cervical. Y luego él empujaría la palanca. Y según su propio relato, desde el momento en que Pierpont entró a la celda hasta el momento en que abrió la trampilla, pasaron 12 segundos. Ese era su estándar, y es ampliamente citado en relatos populares, aunque algunos historiadores señalan que es difícil verificar realmente si ese número es exacto o está un poco mitificado. Lo que es indiscutible es que Pierpont era excepcionalmente rápido y era muy deliberado con todo esto. Quería que fuera rápido. Según su propio testimonio, él llamaba a la ejecución sagrada, no necesariamente en un sentido religioso, sino en el sentido de que creía que la persona condenada merecía que su muerte se llevara a cabo con absoluta competencia y respeto. No quería estar titubeando, tratando de acomodar la cuerda, haciendo una broma, siendo cruel, causando sufrimiento innecesario, solo velocidad, simplemente terminar con eso. Y esa era su versión de la misericordia. Y eso generó muchas preguntas, y hay una que, ya sabes, no puedes hablar de Pierpont sin realmente analizarla. ¿Puedes hacer algo malo como matar personas pero convertirlo en algo bueno y redentor de alguna manera? ¿Cómo? Está bien matar a 600 personas si lo haces para el gobierno y si lo haces de manera humana, pero ¿podrías hacerlo? O sea, ¿eso es algo con lo que podrías vivir como ser humano? O sea, sí, mató a 600 personas. Y eran personas terribles, ya sabes, asesinos seriales, nazis, asesinos, abusadores sexuales. Pero fui yo quien lo hizo. No creo que eso sea para mí. Solo sigo órdenes. Supongo. O sea, también son malas personas, pero no soy muy partidario de la pena de muerte. No es lo mío, soy católico. Así que, pues estamos como en contra de la pena de muerte y todo eso. O sea, funcionó una vez. Saludos a Jesús. Pero fuera de eso no puedes. Simplemente no, solo enciérrenlos, ¿verdad? O sea, la pena de muerte es casi como una salida fácil. Se trata más del castigo intrínseco de todo esto. Pero para mí, es como, el castigo es que tienes que pasar el resto de tu vida en prisión, que es un lugar muy duro. Y tal vez hay un elemento de redención donde, ya sabes, llegas a los 80 años y quizá has hecho algo bueno en el mundo y tienes la oportunidad de redimirte. ¿Era tan mala la prisión en ese entonces? En ese entonces probablemente era fácil escapar. Pero sí, apestaba. No, de todos modos ya vivías en la miseria, más o menos, si este tipo era pobre. Vamos, una prisión en 1930 en Inglaterra, y a finales de los años 30, entrando a los 40, ya sabes lo que está pasando, la Segunda Guerra Mundial. Y a finales de 1945, principios de 1946, después de la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen, el ejército británico llevó a cabo juicios por crímenes de guerra contra el personal del campo. Y nuestro muchacho, Albert Pierpont, fue al que llamaron para hacer los honores, así que lo llevaron a la prisión de Hameln, en Alemania. Y la magnitud de lo que le esperaba ahí era algo que nunca antes había visto. Me refiero a que se levantaron varias horcas en el patio de la prisión. Las ejecuciones se realizaban en grupos, lo que significa que varios prisioneros eran ahorcados en rápida sucesión, uno tras otro tras otro.
En algunas mañanas, más personas eran ahorcadas en una sola sesión de las que Pierpont normalmente ejecutaría en todo un año. El 13 de diciembre de 1945, Pierpont ahorcó a 13 personas condenadas por crímenes de guerra en Bergen-Belsen, incluyendo a Joseph Kramer, el comandante del campo conocido como la Bestia de Belsen, y a Irma Graves, la guardia de las SS de 22 años que había sido condenada por seleccionar prisioneros para las cámaras de gas y por abuso físico sádico. Graves fue la mujer más joven sentenciada a muerte bajo la ley británica en todo el siglo XX. Pero las ejecuciones por Bergen-Belsen fueron realmente solo el comienzo. Durante los siguientes años, Pierpont viajaría repetidamente a Alemania y Austria, ejecutando a alrededor de 200 criminales de guerra, muchos de ellos exmiembros del personal de los campos de concentración de Belsen, Ravensbrück y otros campos, así como individuos que fueron condenados por varias otras atrocidades durante esta ocupación. Ahora el trabajo se realizaba, nuevamente, con la misma precisión mecánica, lo cual estoy seguro que los alemanes apreciaban. Ya sabes, les gusta la buena ingeniería. Absolutamente. Este tipo era como el BMW de matar gente. Es como, lo vamos a hacer, ya sabes, de la manera correcta. Profesional, sin rodeos. Solo, ya sabes, solo saquen a este tipo de aquí. Ahora, el contexto aquí es muy extraño porque, ya sabes, en realidad está tratando con asesinos comunes y, ya sabes, tipos sádicos en Gran Bretaña. Y ahora está tratando con criminales de guerra, ¿verdad? Y las personas a las que se enfrenta son realmente, ya sabes, malvadas. Es como parte de ese mal del genocidio industrializado. Ahora, Pierpont nunca habló públicamente en detalle sobre cómo se sentía ejecutar criminales de guerra, especialmente a esa escala. O sea, imagina que solo llegas a casa y dices, sí, maté a 13 personas hoy. O sea, claro, lo que esas personas hicieron estuvo mal, pero también cargar con el peso de borrar 13 vidas humanas de la faz de la Tierra es, o sea, simplemente te afecta, ¿no? Ahora, en sus memorias, él mantuvo el mismo desapego profesional que llevaba a cada ejecución, pero la cantidad, o sea, 200 ahorcamientos después de la Segunda Guerra Mundial, lo colocaron en una intersección única entre la historia y la moralidad. Y él fue el instrumento encarnado a través del cual la justicia aliada, ya sabes, básicamente se llevó a cabo, la mano que jalaba la palanca día tras día, nombre tras nombre. O sea, sí, de alguna manera supongo que él era como alguien adscrito al ejército británico, ya sabes, porque eso era lo que hacían los británicos. Ellos también le estaban disparando a los alemanes. Ahora, lo que realmente sacudió a Gran Bretaña no fue como Alberto mataba, sino a quién. Así que, de regreso en casa, varias de las ejecuciones de Pierpont se convirtieron en hitos históricos por derecho propio en la historia legal británica, no necesariamente por él, sino por lo que sucedió después. Debido a Hamel, las ejecuciones y la justicia industrial que se aplicó en este juicio de guerra a gran escala, estos casos nacionales con los que Alberto lidiaba, eran en ciertos aspectos más íntimos y, en algunos sentidos, más devastadores. Así que hubo errores individuales que podían poner en duda todo el sistema. Entonces, ya sabes, cuando se trata de la pena capital, obviamente lo primero que la gente piensa es, bueno, ¿y si matas a un inocente? ¿Verdad? Ese es como el punto principal. Imagina que un día te arrestan y te dicen, tú cometiste este crimen. Tú dices, no, yo no lo hice. Y ellos dicen, sí, sí lo hiciste. Y luego vas a juicio y te dicen, eres culpable del crimen y la sentencia es la pena de muerte. Y tú dices, ahora me van a matar por algo que no hice. Quiero decir, ¿hay una forma más atroz de morir? Especialmente si uno de ellos es particularmente convincente. Sí. Yo no hice esto, y lo ves en sus ojos. Sí. Y luego Albert Pierpont es el que tiene que matarlo. Y te está mirando como, hermano, te lo juro por mi vida, yo no hice esto. Y él solo puede pensar, ¿cómo vives con eso? Bueno, esto ha pasado. Su nombre era Timothy Evans y fue condenado por el asesinato de su hija pequeña. Evans también había sido acusado de asesinar a su esposa, aunque solo fue juzgado por la muerte de su hija. Evans mantuvo su inocencia durante todas las audiencias, insistiendo en que su vecino, un tipo llamado John Reginald Christie, era el verdadero asesino, pero nadie le creyó. Así que Evans fue ahorcado por Pierpont el 9 de marzo de 1950, pero 3 años después, en 1953, ese vecino, ese tipo Christie, fue arrestado y confesó haber asesinado a 6 mujeres, incluida la esposa de Evans. Sus cuerpos fueron encontrados escondidos por toda su casa en Rillington Place, en Londres. Y luego Pierpont también ahorcó a Christie. Pero la terrible verdad era obviamente imposible de, ya sabes, pasar por alto. Timothy Evans casi con toda seguridad había sido inocente. Y el Estado mató a un tipo por un crimen cometido por su vecino, el mismo vecino que testificó en su contra en el juicio. Y luego Albert Pierpont mató a ambos.
O sea, una locura. Evans incluso fue indultado póstumamente en 1966. O sea, es como, Dios mío, de verdad, una locura por donde lo veas. O sea, si eres un verdugo, tienes que renunciar ese mismo día. Es como, maté a un tipo que no lo hizo. Dice que el vecino confesó haber matado a 6 mujeres, pero no dijo nada sobre el bebé. Esa es una distinción importante. Pero, o sea, según la ley británica, fue indultado después de su muerte. Así que supongo que probablemente hay más en ese caso de lo que yo sé en este momento. Pero, o sea, él siguió haciendo esto por un par de años más después de esto. Después de que dijo, ups. Pero no sé cómo puede ser tan indiferente. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, es como lo más íntimo, como matar a otro ser humano, mirarlos, ponerles una bolsa en la cabeza, evaluarlos, y luego hacerlo y equivocarte y decir, ya sabes, mal día en el trabajo. Eso es una locura, sí. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso rápido porque tengo que contarles algo un poco vergonzoso. Bien, he estado haciendo ejercicio de manera bastante constante por un tiempo. Me encanta hacer ejercicio. Creo que es súper importante y parte de mi rutina diaria. Y realmente no como basura. Y estoy haciendo todo lo que se supone que debes hacer. Y me puse en bastante buena forma. Pero en algún momento noté que los resultados simplemente dejaron de coincidir con mi esfuerzo. Más o menos cuando tuve un hijo. Ya sabes, hacía el mismo esfuerzo, pero no estaba obteniendo los mismos resultados en el gimnasio. Me salía un poco más de grasa en el abdomen, mi energía era algo inconsistente, la recuperación me tomaba un poco más de tiempo. Y supuse que simplemente me estaba haciendo mayor, lo cual tiene sentido, ¿no? Ya saben, cuando los hombres entran en sus 30, la testosterona naturalmente disminuye. Y ya saben, cuando eso pasa, tu cuerpo literalmente empieza a almacenar más grasa y empiezas a perder músculo más rápido. Pero aquí está lo que me afectó. Cuanta más grasa corporal tienes, más tu cuerpo realmente convierte la testosterona en estrógeno, lo que hace aún más fácil ganar esa grasa, y es un ciclo que sigue repitiéndose. Así que empecé a tomar Mars Men, y honestamente lo he estado tomando por un tiempo y de verdad he notado una diferencia. Esto va a sonar loco, esto es real. En 2024 me hice análisis de sangre. Mi testosterona estaba bien, estaba como en la parte baja de lo normal, y me hice análisis de sangre recientemente completamente sin relación con esto. Y había estado tomando Mars Men por, no sé, tal vez como 4 o 5 meses. Mi testosterona subió. Ahora, no sé si es por Mars Men. No voy a decir que es solo por ellos. Ya sabes, tal vez he estado comiendo un poco más saludable. He estado durmiendo mejor. ¿Quién sabe? Pero mi testosterona realmente aumentó. O sea, no lo podía creer. Siento la energía más constante durante el día. Mis entrenamientos han sido mejores. Y entrando al verano, de hecho me estoy marcando más de una manera que me hace sentir mejor. Ahora, Mars Men es un suplemento natural. Ni siquiera lo tengo en el estudio porque está en mi casa. No tiene hormonas sintéticas ni estimulantes dudosos, solo ingredientes reales como Tongkat Ali, Shilajit, Zinc, Boro, y está diseñado para apoyar niveles saludables de testosterona. Ahora mira, puedes ir a comprar todos estos suplementos tú mismo. Puedes ir a comprar Tongkat Ali, Shilajit, pero tienes que asegurarte de que sean del lugar correcto. Tienes que asegurarte de que sean de la calidad adecuada. Y puede volverse caro tratar de juntar todo por separado, pero con Mars Men ya tienes todo en uno, ya hecho para ti. Se fabrica en Estados Unidos. Cada lote es probado por terceros. Y más del 91% de los usuarios realmente reportan tener más energía. Ahora, aquí está lo increíble de Mars Men. Hay una garantía de devolución de dinero de 90 días, o sea, 3 meses para probarlo. Y si no es para ti, te regresan tu dinero, sin ningún riesgo. Y por tiempo limitado, las personas que están escuchando este programa van a obtener un 50% de descuento de por vida. No sé con qué frecuencia aparece esta oferta. No sé por qué lo están haciendo. 50% de descuento de por vida, envío gratis y 3 regalos gratis en mengotomars.com. Ve a mengotomars.com para obtener 50% de descuento y 3 regalos gratis al finalizar tu compra. También está disponible en Amazon. Realmente funcionó para mí. Me gusta. Todavía lo tomo porque, ya sabes, me gustan los suplementos naturales y me hace sentir bien. Ahora, cuando te pregunten dónde lo escuchaste, diles que la buena gente de History Camp te lo recomendó. Realmente ayuda al programa más de lo que imaginas. Ahora, volvamos al tema. Oigan, vamos a tomar un pequeño descanso porque tengo que contarles algo que de verdad me emociona. Ahora, si me conocen, saben que me encanta el café, me encanta la cafeína. También estaba usando bolsitas de nicotina todo el tiempo, a veces hasta un paquete al día. Y honestamente, empecé a notar que estaba un poco alterado. Sentía que el corazón me latía rápido, estaba un poco tenso, no dormía bien, me sentía algo ansioso. Y si te interesa el bienestar y el biohacking como a mí, ese es tu cuerpo tratando de decirte algo. Y por eso me encantan las bolsitas Ultra. Yo los contacté porque me encanta el producto. Y antes de que preguntes, no, estas no son un producto de nicotina. No tienen nada de nicotina y técnicamente tampoco cafeína. Son bolsitas cargadas de nootrópicos y adaptógenos, cosas como alfa-GPC para agudeza mental, L-teanina para ese enfoque tranquilo e Infinity PX, que te da una energía limpia y suave que no te hace sentir como si fueras a explotar. Sigo teniendo el ritual que me encanta. Me gusta sacar una bolsita y probarla. La sandía es en realidad mi sabor favorito, pero no tienes ese pico de ansiedad ni el síndrome de abstinencia como pasa con la nicotina.
Y mi sueño en realidad ha mejorado mucho, lo cual, si sabes algo sobre la recuperación, es lo más importante. O sea, estos sí sirven. Los tengo en el escritorio. De hecho, ahorita tengo uno puesto. Y si has estado pensando en, ya sabes, tal vez usar un poco menos de nicotina, o simplemente quieres una fuente de energía más limpia que la nicotina, tienes que probar Ultra. Y lo vas a hacer en takeultra.com. Y vas a usar el código CAMP para un 15% de descuento. Eso es takeultra.com, CAMP. Y cuando te pregunten cómo te enteraste de nosotros, diles que la buena gente de History Camp te envió. Realmente ayuda al programa. Ahora, volvamos a ello. Derek Bentley fue ahorcado el 28 de enero de 1953. Tenía 19 años y tenía dificultades de aprendizaje. Y había estado involucrado en un robo fallido con un cómplice de 16 años llamado Christopher Craig. Ahora, durante el arresto, Craig disparó y mató a un oficial de policía. Bentley ya estaba bajo custodia policial cuando se disparó el arma, pero como Craig tenía menos de 18 años, no podía ser ejecutado. Así que todo el peso de la ley recayó sobre Bentley. Y el caso provocó una enorme indignación pública. Más de 200 miembros del Parlamento firmaron una moción de clemencia. Decían, oye, este joven mató a un policía, échale la culpa a él. Pero este otro chico con discapacidades de aprendizaje, él solo estaba ahí. Ya lo habían arrestado y no tuvo nada que ver con el asesinato de este policía. Pero la moción fue rechazada y Pierpont llevó a cabo la ejecución. Y una vez más, Bentley recibió un perdón póstumo en 1998. Así que este es el caso más loco porque Pierpont más o menos sabía que él era inocente. Como que todo el público en general lo sabía, incluso miembros del Parlamento lo sabían. Todos sabían que todo esto era una farsa, que en realidad fue Craig quien lo hizo. Bentley fue el que estuvo completamente involucrado. O sea, no era completamente inocente. Estuvo involucrado en un robo, claro, o sea, castíguenlo por eso. Pero él no mató al policía. Y Pierpont lo sabía, y aún así lo evaluó a través de la gente y dijo, estoy trabajando para el gobierno. Quieren que mate a este tipo, lo voy a hacer. Lo pusieron, lo ejecutaron, y el verdadero asesino, este tipo Craig, sobrevivió. Pero luego está Ruth Ellis. Ellis era una anfitriona de club nocturno de 28 años y le disparó a su amante abusivo afuera de un pub en Londres. Ellis nunca intentó negar lo que hizo, ni siquiera huir. Y en el juicio, cuando le preguntaron qué era lo que pretendía que sucediera cuando disparó el arma, ella dijo, tenía la intención de matarlo. Fue declarada culpable y sentenciada a muerte en menos de 25 minutos, quiero decir, es un caso bastante claro. Ellis se convirtió en la última mujer en ser ejecutada en Gran Bretaña y fue ahorcada por Pierpont el 13 de julio de 1955. Ahora, el caso de Ellis generó una enorme simpatía pública, no porque alguien dudara de su culpabilidad. Todos decían, sí, probablemente mataste a tu novio, pero debido a las circunstancias de violencia doméstica, abuso y desesperación, la pena de muerte parecía desproporcionada. Ya sabes, según todos los relatos, es como, bueno, esta mujer está siendo abusada por su pareja y no hay ningún recurso para eso en el estado. Divorciarse es difícil. Y sí, ella lo hizo, pero fue algo malo lo que hizo. Pero ahora también la van a ejecutar. O sea, está siendo abusada, intenta encontrar una salida. Es la manera equivocada. Y ahora tiene que morir. El partido simplemente dice, bueno, eso es difícil. Estos tres casos, ¿no? El caso Evans, el caso Bentley y el caso Ellis se convirtieron en los pilares de la campaña para abolir la pena de muerte en Gran Bretaña. La ejecución injusta de un hombre inocente, eso es atroz. La ejecución de un adolescente con dificultades de aprendizaje por un asesinato que no cometió, que sabían en ese momento que no cometió. Y luego la ejecución de una mujer maltratada. Y juntos convirtieron este tipo de argumento abstracto y fragmentado contra la pena de muerte en algo muy real y tangible al que podías ponerle rostros. Y el hombre que accionó la palanca en todos esos casos, quien estaba en el centro de todo, no era otro que Albert Pierpont. Ahora, mientras todo esto sucedía, ejecuciones por crímenes de guerra, ahorcamientos controvertidos, la creciente ansiedad pública en torno a la pena de muerte, Albert Pierpont llevaba una vida verdaderamente ordinaria. Así que desde mediados de los años 40, él y su esposa Annie administraban un pub en el pueblo de Hollandwood, cerca de Oldham, en Lancashire. Y el pub se llamaba Help the Poor Struggler, un nombre irónicamente oscuro que cuesta creer que realmente se llamara así, Help the Poor Struggler. ¿Y cómo vas a ayudar a alguien que la está pasando mal dándole una copa, sabes? Pero este era un pub real, y la mayoría de los clientes habituales no tenía idea de que el simpático dueño, el tipo detrás de la barra, en realidad era el principal verdugo de Gran Bretaña, que había matado a cientos de nazis, a un par de personas inocentes aquí y allá, y a muchos otros tipos malos.
Ahora, Pierpont era, según todos los relatos, un tipo bastante sociable. Cantaba en el pub, contaba chistes. En el lenguaje de la época, la gente lo llamaría un buen tipo. Y esta doble vida que llevaba como un tipo amigable, como dueño de un pub por la noche, para luego despertar esa mañana y convertirse en el verdugo más notorio, como el asesino más infame tal vez, con más muertes quizá, que cualquier otra persona en la historia de Inglaterra, dice mucho. Algo realmente fascinante sobre la mente de Pierpont es que él era como un caso de manual de compartimentalización. Ahora, esto es algo sumamente importante cuando analizamos, ya sabes, la psicología de los asesinos seriales. Y se necesita un tipo de persona muy especial para poder funcionar realmente bien en la sociedad, ser muy prosocial, mantener un trabajo y al mismo tiempo ser capaz de ocultar este lado oscuro de sí mismo. Así que, aunque Pierpont es técnicamente un asesino serial, es decir, ya sabes, mató a muchas personas en, ya sabes, una serie, no es un asesino serial en la forma en que la mayoría de la gente lo entendería, ¿verdad? No hay relatos ni evidencia de que alguna vez haya disfrutado lo que hizo. Nunca fue algo oculto, siempre fue con el consentimiento del Estado. Sin embargo, sí sabemos que él se acercaba a cada una de estas ejecuciones con mucho respeto, cuidado y dignidad. Y luego se iba a casa, servía unas cervezas para, ya sabes, sus vecinos y sus clientes, y debido a la regla de discreción, nunca le contó a nadie lo que hacía durante el día. Como si viviera completamente una vida al estilo Hannah Montana, pero siendo un asesino serial. Como matando durante el día, ya sabes, sirviendo Guinness por la noche. Y la cuestión de la responsabilidad todavía está como en el aire. Él no eligió que esas personas murieran. No es el juez ni el jurado. Simplemente eligió llevarlo a cabo, confiar en el sistema, en que el sistema me está diciendo que haga esto, así que lo voy a hacer. Y él confiaba en que la corte realmente iba a mantener sus estándares y que la persona a la que estaba matando era peligrosa y necesitaba ser removida de la sociedad. ¿Eso lo hace culpable? Probablemente no. ¿Me hace sentir raro? Sí. Y luego, después de años de mantener este delicado equilibrio, verdugo de día, cantinero de noche, en 1950 algo sucedió que finalmente rompió su caparazón de desapego profesional. Lo llamaron a la prisión de Strangeways en Manchester para ejecutar a un hombre llamado James Corbett. Y James Corbett, esta es una historia interesante porque Corbett era un tipo que Albert Pierpont conocía personalmente. Verás, Corbett era un cliente habitual del pub. Corbett y Alberto se abrazaban y cantaban canciones juntos. Eran amigos de verdad. Ahora, Corbett había cometido un delito. Tenía un pequeño secreto. Se acostó con la esposa de un dueño de pub. Ahora, imagina, dirías, amigo, me encantaría matar a este tipo. No, Corbett estranguló a su novia en un ataque de celos y había sido sentenciado a muerte por asesinarla. Y uno dice, bueno. De nuevo, no soy partidario de la pena de muerte, pero puedo entender por qué dicen, está bien, una vida por otra, bla, bla, bla. Ahora, Pierpont es meticuloso con su proceso. Él siempre se asoma por la puerta para ver realmente a la víctima en la celda de detención y asegurarse de que los cálculos para la ejecución sean correctos. Así que te puedes imaginar cómo se le va el color del rostro cuando mira por la mirilla y ve a su amigo. Y luego, a la mañana siguiente, entra a la celda a las 8 a.m. Como siempre, y según las memorias de Pierpont, sus miradas se cruzaron. Y en ese momento, ese muro entre el verdugo y la víctima se derrumba por completo, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que Pierpont saludó a su amigo por su apodo en el bar. Lo mira y le dice, Tish, a lo que Corbett respondió, Tosh, que era el apodo de Albert. Y eso fue todo. Luego Pierpont hizo su trabajo. 12 segundos después, se fue a casa tras matar a un hombre que ya conocía desde hacía años. Ahora, Pierpont nunca habló públicamente sobre lo que esta ejecución le hizo. Pero en unas memorias de 1974, Executioner, Pierpont básicamente escribió un pasaje que se convirtió en una de las declaraciones más citadas en la historia del debate sobre la pena de muerte. Y él dice esto: he llegado a la conclusión de que las ejecuciones no resuelven nada y son solo una reliquia anticuada de un deseo primitivo de represalia que toma el camino fácil y le entrega la responsabilidad de la venganza a otras personas. El fruto de mi experiencia tiene este sabor amargo, ya que ahora no creo que ninguna de las cientos de ejecuciones que llevé a cabo haya servido de ninguna manera como un elemento disuasorio contra futuros asesinatos. La pena capital, en mi opinión, no logró nada excepto venganza. Ahora, esta cita ha sido mencionada por abolicionistas de todo el mundo desde que él la escribió. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más complicada, porque las opiniones de Pierpont nunca fueron tan claras como ese solo pasaje.
Verás, a lo largo de su carrera, incluso después de retirarse, Pierpont siempre enfatizó que estaba cumpliendo con su deber. Hablaba de su papel con orgullo. Él describía la ejecución como, ya sabes, una especie de ritual sagrado. Algunos biógrafos, incluida Lenora Klein, han argumentado que la postura de Pierpont de que no tenía efecto disuasorio era genuina, pero muy limitada. Él creía que la horca no prevenía futuros asesinatos, pero eso no significa necesariamente que pensara que el Estado no tenía derecho a llevarla a cabo, y que hay una diferencia entre, ya sabes, esto no funciona como disuasivo, y que esto, ya sabes, nunca debería suceder bajo ninguna circunstancia. En entrevistas más adelante en su vida, Pierpont era algo evasivo respecto a este tema. A veces, ya sabes, defendía su trabajo, incluso mientras seguía cuestionando los resultados. Y algunos académicos en realidad piensan que las memorias que escribió fueron en parte influenciadas por el clima político de la época. Verás, Gran Bretaña ya había abolido la pena de muerte, y un enfoque abolicionista lo hacía, ya sabes, verse mucho mejor, y era un contexto mucho más, ya sabes, adecuado para vender un libro. Ahora, la verdad probablemente es que Pierpont tenía opiniones contradictorias como le pasa a mucha gente cuando han pasado toda una vida en un trabajo específico. Y él podía creer que el trabajo era sagrado y también que no lograba nada. Podía sentir mucho orgullo por lo que hacía, pero también, de alguna manera, lamentar para qué se estaba usando. Y probablemente era complicado y confuso, ¿verdad? Ser una persona responsable de muertes durante tanto tiempo. Y luego, al final de todo, básicamente preguntarse, como, ¿realmente estoy haciendo algo? ¿Estoy haciendo lo correcto? Mantener todas estas cosas en tensión es extremadamente difícil, y tratar de equilibrarlas todas es quizá la experiencia más humana que existe, ¿sabes? Como, puedes pensar en cualquier cosa, como, ok, estoy, ya sabes, castigando a mi hijo, pero como es lo correcto, pero también es difícil. O como, ya sabes, yo trabajo en una, ya sabes, corporación internacional enorme que, ya sabes, tala árboles en algún lugar, pero también me gusta mi trabajo y paga bien. Y hago mi mejor esfuerzo para ayudar a las personas a mi alrededor. Y es como, sí, ambas cosas están pasando. Tengo un iPhone y es como, me encanta mi iPhone. Me gusta pasarme el rato en Instagram y ver TikToks, pero también probablemente hubo una buena cantidad de explotación detrás de eso. Y de alguna manera sostengo ambas cosas al mismo tiempo. Solo digo, sí. Entonces, después de, ya sabes, todo esto, ya sabes, después de, ya sabes, toda la vida de Pierpont, ¿verdad? Como todas las ejecuciones, matando a personas realmente malas, pero también matando a personas inocentes. Albert Pierpont de alguna manera miró hacia atrás y básicamente tuvo que preguntarse cómo, ¿valió la pena? ¿Hice algo? Bueno, Gran Bretaña abolió formalmente la pena de muerte por asesinato en 1965 y las últimas ejecuciones se llevaron a cabo en agosto de 1964. Lo cual es un poco gracioso, imaginar al último tipo en ser ahorcado pensando, en serio. No alcancé a librarme. Me estoy muriendo ahora por culpa del ciclo electoral. Ser el último tipo en ser ahorcado y todos llegan diciendo, una última vez, muchachos. Sería un sketch divertido, podría valer la pena investigarlo. Ahora, eso fue 8 años después del retiro de Pierpont. Él se retira y luego, 8 años después, ya sabes, básicamente la pena de muerte se termina. No hay pena de muerte sin Albert Pierpont. ¿Sabes a lo que me refiero? Sería como si disolvieran la NBA después de que MJ se retiró, ya sabes. Sería como, oye, ¿cómo vamos a seguir? Solo hicieron falta 8,000 ejecuciones, pero exactamente, ¿verdad? Ahora, la abolición no fue instantánea ni, ya sabes, completamente total. La pena capital siguió contemplada en la ley por traición y ciertos delitos militares hasta 1998, y no fue hasta 2003 que el Reino Unido ratificó lo que llaman el Protocolo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que abole completamente la pena de muerte en todas las circunstancias, sin excepciones. Es curioso que la que mantuvieron fue como, mira, si asesinas a otro ser humano, no te pueden asesinar, pero si robas o cuentas un secreto. ¿En serio? Si cuentas nuestros secretos te vamos a matar. Se considera traición y la traición es peor que el asesinato. ¿Lo es? Porque podría llevar a muchos más asesinatos. Mira, mi postura es no matar gente. Está bien, alguien hace algo horrible, métanlo a la cárcel. Yo preferiría morir antes que estar en prisión el resto de mi vida, opinión impopular. Ese es Satán. Entonces, si realmente quieres castigar a alguien, ¿de qué estamos hablando? No sé. Ahora me estoy poniendo en mi plan moralista. Solo soy un tipo. Ya sabes, todos estamos tratando de entenderlo. No es que me emocioné demasiado ahí. Ahora, estos casos en los que Pierpont había estado involucrado, ¿verdad? El caso Evans, Bentley, Ellis, esos casos importantes que realmente sentaron las bases de lo que hizo retroceder la pena de muerte en el Reino Unido.
Ellos, ya sabes, de alguna manera hicieron posibles esos pasos. De alguna manera, Albert Pierpont Él contribuyó a la abolición de la pena de muerte, de cierta forma porque fue quien llevó a cabo estos casos legales, históricos y emblemáticos. Ahora, el legado de Albert Pierpont sigue siendo debatido, ¿verdad? Tienes a personas a favor y en contra de la pena de muerte que citan sus memorias como prueba de que incluso el propio verdugo sabe que el sistema está mal. Y luego tienes a otras personas que señalan su vida de servicio diligente y argumentan que sus dudas al final de la vida, ya sabes, no borran el hecho de que realizó su trabajo voluntariamente durante décadas, como diciendo, oye, mataste a toda esta gente y ahora te sientes mal por eso, demasiado tarde. Y luego, por supuesto, tienes a personas aficionadas al true crime y a historiadores que debaten, como, ¿qué representa realmente? ¿Es una pieza necesaria dentro de la violencia del Estado? ¿Es eso, ya sabes, es como un profesional concienzudo atrapado en este sistema defectuoso? ¿Era un tipo sádico que, ya sabes, hizo todas estas cosas porque realmente quería matar gente? De hecho, hicieron una película sobre él en 2005, se llama Pierpont, y la protagoniza este tipo, Timothy Spall. Y dio a conocer su historia al mundo y se enfocó en el impacto psicológico de su trabajo. Y muchos documentales y podcasts todavía como que ven este tema y realmente intentan ponerse en el lugar de este tipo que tuvo que lidiar con tanta presión, culpa, orgullo y todo tipo de cosas, ¿sabes? Y lo loco es que esto todavía sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Sabes? Gran Bretaña abolió la pena de muerte hace mucho tiempo. Pero Estados Unidos, China, Irán y Arabia Saudita todavía matan a sus ciudadanos hasta el día de hoy. Todavía llevan a cabo estas ejecuciones, haciendo que su testimonio no sea algo histórico, como de hace mucho tiempo, sino que es algo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora, Alberto Pierpont murió el 10 de julio de 1992 a la edad de 87 años en Merseyside, en Inglaterra. Y su muerte fue bastante tranquila, natural, sin nada fuera de lo común. El verdugo más prolífico en la historia moderna británica, pasando sus últimos años en este tranquilo pueblo costero, sin máscara, sin trampilla. Y algo en lo que sigo pensando es en cuánto él, ya sabes, pensaba en su propia muerte, como en la de las personas a las que ejecutaba, en su muerte y en lo deliberado que era, y cómo intentaba mostrarles compasión. Y esa fue como su manera de enfrentar su propia muerte. Y eso, damas y caballeros, es una historia resumida de la vida del verdugo más notorio y el último de Inglaterra, Alberto Pierpont. Quiero decir, una historia muy extraña, realmente difícil de comprender. Es como, supongo que alguien tiene que hacerlo. O sea, alguien en Estados Unidos está haciendo esto ahora mismo, ¿no? Están aplicando inyecciones letales a personas. Es un poco diferente la inyección letal en vez del ahorcamiento. Claro, es diferente, pero igual, alguien tiene que hacerlo. Varias personas tienen que hacerlo, tienen que llevarlo al lugar, sentarlo en la silla. Realmente no sé cómo funciona todo, pero es algo que hacemos. Eso es bastante loco. Ahora de nuevo entiendo ambos lados. No estoy aquí para disuadir a nadie, pero personalmente yo no querría ser el tipo que lo hace. Y es una locura pensar que hay un tipo por ahí en este momento que sí lo hace. No sé. Es interesante porque Pierpont sí tenía una idea general de cuál era el crimen. Como cuando hablaba con los funcionarios de la prisión, evaluaba al condenado, veía cuál era su nombre, estatura, peso, y luego veía el crimen. Y luego, si era un caso muy publicitado como obviamente los juicios nazis, él sabía lo que había pasado. Pero aún así, él trataba a todos exactamente igual. Entraba, hacía su trabajo, salía y se iba a su pub. O sea, bastante loco. No lo sé. Hay un elemento en eso que es tan morboso y tan oscuro, pero también, si algo terrible le pasara a alguien de mi familia, ¿sabes a lo que me refiero? Y si fueran a ejecutar a alguien, me pregunto cómo cambiaría mi opinión. Pero no lo sé. Hay una parte de mí que piensa, simplemente, no sé si el Estado debería tener el monopolio de la violencia, ¿sabes? Como, tú no puedes matar gente, pero nosotros sí podemos matar gente. Es como, no quiero vivir así. No me gusta eso. Esto me parece raro, no lo sé. Esto es una vida de locos, la verdad. O sea, este tipo vivió toda una vida siendo un verdugo y simplemente murió así, de una muerte tranquila. Y te apuesto que, no sé, la culpa me mataría por dentro sabiendo que me gusta este tipo, específicamente, ¿cómo se llama? El caso Bentley. O sea, ese es el chico que no tenía nada que ver, y él sabe que es inocente. O sea, el caso de ese tipo que fue acusado y condenado por asesinar a su hijo, y luego descubrimos que tal vez fue el vecino quien lo hizo, bla, bla, bla. Al menos en ese momento piensas, hice lo que tenía que hacer, hice lo que el tribunal me dijo, era lo correcto, y luego seguí adelante. Está bien. Es como decir, sé que este chico es inocente.
Vi los reportajes de noticias, vi a los manifestantes. Él no estaba ahí cuando sucedió, pero el Estado quiere venganza, y los tribunales y la policía quieren desquitarse por un tipo que se llevó a uno de los suyos, así que vamos a matar a su amigo. Simplemente se siente como cosas de pandillas. Es una locura. Pero de nuevo, vino de arriba. No había nada que pudieras hacer al respecto. ¿Qué va a decir? No lo voy a matar. Buscarán a alguien más. Sí, claro, pero al menos proteges tu propia conciencia y proteges tu propio código moral. Como objetar y simplemente decir, sí, no estoy de acuerdo con esto. Lo siento, no lo voy a hacer. Puedes encontrar a alguien más que lo haga. Estoy seguro de que hay un montón de otras personas. Puedes despedirme para siempre. No lo voy a hacer. Una cosa que más o menos pasamos por alto. Ese James Corbett, su amigo, al que tuvo que ejecutar. ¿Recuerdas los apodos? Tish y Tosh. ¿No es una locura? Eso suena como un gran dúo. Tish y Tosh, Tish y Tosh. Dos amigos en el bar cantando viejas canciones marineras. Sí. Así que vas y lo estrangulas. Parte de mí también piensa que eso casi es más fácil. Preferiría matar a mi amigo que es un criminal que matar a un inocente que no conozco. Sí. Hay una parte de mí que piensa, sí, eres mi amigo, pero también hiciste algo atroz. Estrangulaste a tu esposa. O sea, no puedes matar a tu esposa. Eso es una locura. Y de nuevo, no soy muy partidario de la pena de muerte, pero si tienes que hacerlo, con ese caso estoy bien. Matar a un inocente, no lo sé. O sea, vamos. Y él te mira como diciendo, no puedo creer que este sea el final, no puedo creer que así es como voy a morir. Simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado, lidiando con la muerte de mi hijo, y ahora me están matando. No sé. Es algo morboso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es su opinión, amigo? Tú que estás escuchando en casa, trabajando ahora mismo, probablemente manejando para UPS o algo así. Tal vez trabajando en un almacén. Repartidor de Amazon, un saludo para ti. Sí. Los chicos de Amazon, un saludo para todos ustedes. Recientemente vi a un repartidor de Amazon pelearse afuera del departamento. Un tipo chocó contra su camión y trató de huir, y el repartidor de Amazon le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y tuvieron todo un altercado mientras yo cenaba, solo lo observé. El tipo finalmente salió de su auto y fue todo un espectáculo. Pero me siento mal por los repartidores de Amazon. Tienen que lidiar con todas estas tonterías todo el tiempo. Así que les agradezco que siempre entreguen mis paquetes a tiempo y que, en general, sean bastante buena onda cuando los veo en el vecindario. Pero bueno, eso no viene al caso. ¿Qué opinas de Alberto Pierpont? ¿Podrías ser un verdugo? ¿Podrías lidiar con eso? O sea, supongo que está el otro lado, que es como, sí, le doy paz a todas estas familias y saco a estas malas personas de la sociedad que potencialmente podrían volver a delinquir. ¿Sabes? Es como, ¿quién dice que no van a lastimar a gente en la prisión? Y, bueno, digan lo que digan sobre los prisioneros, creo que también deben ser tratados con respeto y no deberían ser lastimados por algún loco maniático. Así que no lo sé, creo que es complicado. Veo ambos lados, pero el hecho de que este tipo, Alberto Pierpont, realmente tuvo que vivirlo. Me encantaría saber lo que piensan. Por favor, dejen un comentario en YouTube o Spotify. Los leo todos. Además, si quieren verme en la gira, Mark Gagnon en vivo. Si quieren convivir en el círculo interno con los muchachos y realmente pasar el rato con el equipo, buenas noticias. Tenemos el Patreon. Esa es la fogata. Ahí es donde todos nos reunimos. Hacemos episodios cada mes que son exclusivos de Patreon. Hacemos reuniones por Zoom en vivo con todo el equipo y publicamos episodios sin anuncios. Si eres de los que dicen, oye, odio los anuncios, buenas noticias. Por el precio de una taza de café vas a obtener, ¿cuánto era? 16 episodios al mes completamente sin anuncios. O sea, no está nada mal. Además de los extras. Además de los extras, es una oferta increíble. Probablemente deberíamos subirlo. No, en serio, lo digo en serio. No, pero en serio, aprovechen mientras puedan. Y sí, de verdad los aprecio mucho. Si les gusta la historia, buenas noticias. Siempre estamos haciendo campamentos de historia. Eso es lo que hacemos aquí. Si les gusta el contenido de religión, tenemos campamento de religión. Pueden checarlo. Y por supuesto, si les gustan las teorías de conspiración, los temas profundos y todo lo que está pasando ahora, bueno, para eso tenemos el Camp Gagnon, donde me siento con expertos de verdad mucho más inteligentes que yo. Pero si solo les gusta disfrutar con el ambiente de la historia, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad los aprecio mucho. Que Dios los bendiga y nos veremos en el futuro para hablar del pasado. Paz.